Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir. Mi nombre es José Arboledas. Soy responsable de formación y proyectos especiales en Cater. Y hoy vamos a hablar muy básicamente, sobre circuitos hidráulicos y, bueno, cosas que rodean a los circuitos hidráulicos. Como pueden ser los vasos de expansión, que, bueno, suelen ser muy maltratados y es una parte fundamental para que la instalación funcione y no tenga, para proteger la bomba, para que la instalación no tenga fugas, porque si el vaso de expansión funciona mal, pues la válvula de seguridad va a trabajar. Otro aspecto fundamental, donde también intervienen los vasos de expansión, es la cavitación. Si una bomba en aspiración no tiene suficiente líquido, porque se le baje la presión, ahora lo veremos, empezará a hacer cosas raras, empezará a cavitar, no funcionará bien y al final el impulsor, el rodete, acabará destrozado. Vamos a ver algunas fotos de eso. También hablaremos muy por encima de equilibrado de circuitos. Esto también es muy importante porque nos encontramos con circuitos hidráulicos que no funcionan. ¿Y por qué no funcionan? Pues aquí sí me llega, a este fan coil me llega agua, a este no, al de allí tampoco y ese de allí del final sí. Y eso porque normalmente los circuitos no están equilibrados. Entonces se crean lo que se llaman unos caminos prioritarios, que son circuitos que, o pequeños trozos de circuito que tienen menos pérdida de carga y por donde el agua se desliza y va hacia ellos y no abastece al resto. Por lo tanto, el equilibrado hidráulico es fundamental y al final puede tener un equipo de generación fantástico que si no tiene un buen equilibrado, la instalación hace que funcione mal. Bien, como circuito hidráulico, vamos a ver primero cómo se plantea. No vamos a ver circuitos hidráulicos pequeños, vamos a ver circuitos hidráulicos de los que os podéis encontrar, bueno, pues en edificios medianamente grandes, en industria, donde lo que se hace es un bucle de primario y un bucle de secundario. ¿Qué quiere decir un bucle de primario y uno de secundario? Bien, el bucle de primario lo que hace es que se convierte en un transporte de calor hacia el secundario, pero mezclando el agua de una forma muy diferente, muy diferente. Lo que queremos es dividir lo que ahora veremos, que es la generación de la distribución de agua. Y el bucle de secundario que va a ser la distribución. Esta sería una instalación tipo grande, y esto es una instalación grande. Esto pueden ser alrededor de 1.300 o 1.400 kilovatios, pero aquí da igual. Da igual, lo hacemos todo más pequeñito o más grande y tenemos la misma tipología de instalación. ¿Dónde estarían esos bucles de primario y los bucles de secundario? Bueno, primero tenemos que ver dónde está la generación, que van a ser estos dos equipos, son las generadoras, las chillers, pueden trabajar tanto en frío como en calor, lo que pasa es que, claro, todo el circuito trabajará en frío, trabajará en calor. Aquí tenemos dos equipos, ¿por qué? Bueno, pues porque una es solo frío y la otra es reversible, con lo cual tenemos dos potencias de frío, donde podemos trabajar solamente con una de las chillers o con las dos en frío, y esta es reversible, tiene la ida inversible, con lo cual esta va a ser la que va a trabajar en calor. Mientras que esta no, esta es solo frío. Esto es solo frío y esta es inversible, puede trabajar en frío o en calor. Esta es una configuración que aquí en España se usa mucho, ya depende de la ubicación, porque las cargas térmicas de calor suelen ser bastante menores que las de refrigeración. Aquí ya nos encontramos con temperaturas, vamos, de hecho cuando se diseña una instalación, el cálculo de carga aquí ya lo realizamos a 43 grados exteriores. Mientras que en invierno, yo resido en Sevilla, en Andalucía, aquí el invierno es bastante templadito, no un invierno fuerte. Entonces las cargas de calefacción son bastante más bajas. Si tuviéramos una situación donde las cargas fueran similares, pues tendríamos que hacer que las dos fueran reversibles, para que las dos trabajaran o en frío o en calor. Aquí también está una forma de tener más etapas de sectorización. Si ahora veremos cómo se sectoriza el agua, cómo se puede dar a varios servicios, y en función de cuántos servicios estén activos, pues podemos tener esta máquina a media carga o a carga completa o esta máquina completa y mitad de esta. Vamos a ir jugando con las potencias y así veremos cómo también las bombas deben de ser inverter. Tanto esta de primario como la de secundario. ¿Para qué? Para controlar esas necesidades. Cuando tenemos circuitos tan grandes, ya las bombas todo o nada no son aconsejables. Por eso mismo. Porque no son capaces de regular. Es todo el rato con el caudal constante
Y en instalaciones pequeñas sí se puede hacer, pero ya en instalaciones grandes lo normal es que regulemos ese caudal. ¿Por qué? Porque al final se ahorra mucha energía, tanto en la generación como en los bombeos. Que podéis decir, bueno, los bombeos no es tan importante. Bueno, al final son muchas horas de trabajo y aquí hay mucha bomba dando vueltas y su aportación tiene. Bien, entonces hemos dicho que primero tenemos la generación, luego tenemos unos bombeos, estos serían los bombeos del primario, tenemos los colectores, este va a ser el colector que va a repartir y este va a ser el colector de retorno. Ahora veremos cómo funcionan. Luego tendremos más bombeos para cada uno de los sectores y efectivamente luego toda la instalación la tendremos dividida en trozos. He visto por ahí de vez en cuando que se mandan instalaciones muy grandes, edificios completos, donde solamente hay un bombeo. Tenemos una enfriadora, un bombeo y tuberías recorriendo un edificio inmenso. Eso no es adecuado, porque al final esa bomba no va a estar haciendo lo que tiene que hacer. Trabaja mucho, con mucha presión, no eres capaz de sectorizar, no eres capaz de hacer que las zonas donde se está trabajando estén abastecidas y las zonas donde no se está trabajando, pues estén paradas, obviamente. Puedes parar el fan coil, pero al final va a tener una circulación de agua que no es deseable. Entonces ahora vamos a ver cómo se hace eso. Este sería el bucle de primario. En el bucle de primario hemos visto que estaría la generación, hay unos bombeos y es el que se une al colector. Este sería el bucle de secundario, que es el que da servicio a cada uno de los sectores. Si volvemos para atrás, estas bombas lo único que hacen es transportar el agua desde la enfriadora hasta este colector. Este colector es un colector grande. Si aquí tenemos, bueno, lo digo, no se ve bien, pero aquí las tuberías de cometidas son de 200, diámetro nominal 200 y 150, mientras que el colector es de 450. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Que la enfriadora cede el agua fría, los bombeos, su única misión es llevar el agua hasta el colector y retornar el agua usada, porque este agua la van a coger las bombas del secundario, del bucle secundario, la van a llevar hasta los fan coils de todo el edificio. Por ejemplo, puede ser planta primera, planta segunda, o planta primera izquierda, planta segunda derecha. Podemos hacerlo como queramos, pero que sea de una forma donde más o menos los caudales, o sea, la potencia, sea equilibrada y podamos sectorizar. Si cortamos uno de los bombeos, nos quedamos con esa zona sin abastecer. ¿Por qué? Pues porque no haya necesidad de tenerla activa. Otra gran ventaja es que si tenemos solamente un bombeo y ese bombeo, por lo que sea, falla, pues nos quedamos sin instalación. Nos quedamos sin instalación. Mientras que aquí, por ejemplo, tenemos tres bombas, con lo cual trabaja en este sector, en esta instalación, trabajarían dos de ellas, dejando una de reserva. Si una cae, entra la tercera. Con lo cual tenemos siempre una redundancia. Y aquí nos ocurre lo mismo. Tenemos dos bombas por cada uno de los sectores y en caso de que una de ellas caiga, siempre nos queda trabajar con la otra. Esta sería una redundancia. Vamos a poner el puntero láser un segundito. Aquí. Esta sería una redundancia n más 1, mientras que esta sería una redundancia 2n más 1. Son formas de hablar donde al final se le da, cuanta más redundancia haya, más prioridad se le da a ese circuito ante un fallo. Lo normal es que en estas bombas, cuando empiezan a trabajar, siempre trabaja la que tiene menos horas, para que no haya ninguna que se quede parada por el camino. Eso quiere decir que si siempre entrara esta bomba y esta estuviera siempre parada, si esta falla, cuando esta quiera entrar, se va a encontrar con que o está encallada, algo le pasa, no ha tenido suficiente mantenimiento y cuando quiera arrancar no puede arrancar, sobre todo eso porque se encuentra encallada. Entonces, siempre que paran las bombas, siempre trabajará la que menos horas tenga de trabajo. Eso se hace con una regulación que es muy sencilla, también se puede hacer con un BMS, pero si lo hacemos con esa regulación, lo que hace es contar la hora de funcionamiento de una, la de otra, y la que tenga menos horas es la que se activa. En este caso es un poco más complicado. Un poco más complicado porque tendríamos dos bombas trabajando con la mitad de caudal nominal cada una y esta tercera que la podemos dejar en ese modo reserva. Y cuando una cae, esa tercera entra en reserva. Entre ellas también hay rotación. Siempre van a estar trabajando las dos que tengan menos horas de funcionamiento. Ya las últimas tendencias, esto ya es más avanzado, pero se ha demostrado que es mejor energéticamente trabajar con dos o con tres bombas a media carga o a un tercio de carga
que trabajar con una bomba o con dos bombas a plena carga. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando trabajamos con las bombas, con más bombas, en rango de giro muy bajo, a pocas revoluciones, el consumo de la bomba es bajito, con lo cual ya es mejor tenerlas todas estas con variadores de frecuencia y que estén las tres activas. Las tres activas, pero en régimen de vuelta muy bajo. Con lo cual, si ante un fallo, pues si una cae, las otras dos sube sus revoluciones y nos encontramos con una situación que, bueno, pues que la tercera bomba habrá que sustituirla, habrá que repararla o lo que sea, pero ese estudio de tener tres bombas a bajas revoluciones, bueno, pues es algo que se está viendo, nosotros ya lo hemos visto en varios hoteles que tenemos, donde que tenemos monitorizado, y efectivamente, al final, teniendo esas bombas a un régimen bajo, conseguimos mucho ahorro energético. Pero bueno, eso es más avanzado. Lo que quiero que se quede claro, que en el primario tenemos la generación y bombas que llevan el agua hasta este colector, que es el de impulsión. Si hablamos en modo frío, este sería el colector de 7 grados y este sería el colector de retorno, el de 12 grados. Aquí, normalmente trabajamos aquí en un régimen de 7-12. Entonces, este colector sería el colector frío. De aquí sacan agua cada una de las bombas hacia sus sectores y retornan por aquí. Este agua a 12 grados vuelve a la enfriadora, pasa otra vez a 7 grados y lo deja en el colector de frío, en el colector de 7 grados. Y seguimos haciendo el bucle. Es una forma de que las aguas del primario y las del secundario o sea, no se mezclen, sean completamente diferentes. El que, si tenéis ahí alguna noción de electricidad, esto es un transformador eléctrico. Yo lo que hago es que aguas en la corriente que pasa por aquí se transforma y pasa a otra zona sin que entre ellas realmente se toquen. Aquí sí se tocan, aquí se tocan, aquí hay un toque, pero esta bomba no influye contra esta, ni esta influye contra esta. Es una forma de hacerlo que funciona muy bien. ¿Cómo se diseña este colector? Bueno, pues igual que en el resto, se trabaja con velocidades de paso entre 1,5 y 1,8 metros por segundo. En este colector se tiene que dimensionar mucho más grande para que las pérdidas de carga sean muy bajas. Lo normal es dimensionarlo para que el agua circule por aquí, todo el caudal que pueda circular de las dos enfriadoras a plena carga, circule entre 0,1 metros por segundo, 0,3, 0,5 metros por segundo, o sea que las pérdidas de carga sean muy bajas para que este agua que suministra esta enfriadora se pueda distribuir correctamente por el colector y cada una de las bombas aspire la parte que le corresponde, ¿vale? Este sería el bucle de primario y el bucle de secundario, que hemos visto que es el que distribuye dentro del edificio. Dos zonas muy diferenciadas que cada una tiene su misión. Vamos a aumentar este esquema y vamos a ir poco a poco metiéndonos en cada una de las zonas. Esta primera, que sería el bucle de primario, estaría formado por las enfriadoras. Aquí hay un montón de elementos que ahora vamos a ver, pero al final acaban todas en otro colector pequeñito donde las bombas van tomando el agua de la enfriadora y la van dejando en el colector de primario. ¿Qué elementos hay ahí dentro? Pues si eso lo ampliamos, nos encontramos con todo esto. ¿Y qué hay dentro de eso? Vamos a ver primero esta zona de enlace, que sería el enlace entre la enfriadora y las bombas. ¿Vale? Ahí nos encontramos con que el agua fría fluye en este sentido por esta tubería y el agua caliente que viene del secundario, la de 12 grados, regresa a la enfriadora por este otro camino. ¿Qué hay ahí dentro? Pues mira, ahí nos encontramos, por ejemplo, manómetros. Son interesantes que tengamos manómetros. ¿Por qué? Porque con ellos lo que hacemos es ver la presión disponible que nos están dando las bombas. Si nos encontramos con que los manómetros, pues bueno, pues tienen que estar trabajando, pues imaginémonos, a 4 bares y encontramos que las bombas están trabajando a 5 o 6 bares, nos podemos encontrar con que a lo mejor hay algo que está obstaculizando el paso del líquido, que puede ser, por ejemplo, un filtro sucio. Entonces, tener los manómetros para conocer cuál es la presión de impulsión y cuál es la de retorno, nos ayuda a ver, por la diferencia entre ellos, qué presión están dando las bombas y saber si el circuito está trabajando correctamente. Que no tenemos filtros sucios, obstrucciones, que no está el colector enfangado, o sea, que el agua fluye correctamente. Con lo cual, los manómetros son importantes tenerlos tanto en impulsión como en retorno. Antivibratorios. ¿Para qué valen? Bueno, pues los antivibratorios funcionan porque las enfriadoras siempre, obviamente todas tienen compresores.
los compresores vibran. ¿Qué ocurre? Que esa vibración se transmite a las tuberías. Si al final se transmitiera todo el rato a la tubería, la soldadura acabaría rompiendo. Para eso se coloca un antivibratorio, que básicamente es estas dos bridas. Cuando estamos hablando de circuitos grandes ya todo va embridado. A partir de 2 pulgadas y media, todos son bridas. Se conecta al circuito de la enfriadora y aquí al circuito de la aspiración de las bombas, y ese trozo de goma es el que actúa de amortiguador, ¿vale? Es el que separa las vibraciones de la enfriadora y no las transmite a la tubería de distribución o a la tubería de retorno. También son importantes. Bueno, si no los ponéis, os podéis llevar una sorpresita. Los termómetros también son interesantes para conocer la temperatura de impulsión de agua y la temperatura de retorno. Si tenemos un 712, fantástico, si estaba así diseñada la instalación. Marcará 7 en la impulsión y 12 en el retorno. Tenemos carga, la enfriadora trabaja bien, el caudal de agua es correcto. Conforme vayan cayendo sectores, pues nos encontraremos a lo mejor con que irá bajando el agua, bueno, irá bajando la carga térmica, con lo que nos podemos encontrar con otros regímenes de carga. Nos podemos encontrar con un 7, que tiene menos, 714, o si tenemos más carga de la cuenta, que baje ese rango porque las bombas están pidiendo más. Y nos podemos encontrar con un 710, con lo cual sabemos que la enfriadora tiene que reaccionar para dar esos 5 grados. Con lo cual las bombas, estas que hemos visto aquí antes, vamos a volver atrás, tanto estas como estas deben de controlarse en función de la carga que se demanda. Si aquí tenemos aquí tenemos una carga que es la mitad de esta enfriadora, yo no puedo tener estas bombas dándome el caudal completo de la bomba, sino que me tienen que dar el caudal, la mitad de caudal para que se acomoden a la mitad de compresores que están trabajando. Con lo cual, las bombas deben de estar comunicadas con las enfriadoras para controlar esos caudales y hacer que estos termostatos siempre estén marcando lo que tienen que marcar. Y es un 712 para que la potencia demandada y la potencia generada estén en equilibrio. ¿Vale? Entonces, estos tres elementos que mi experiencia por aquí dice que, bueno, pues si están, no funcionan y lo normal es que no estén. Este suele estar porque da mucha guerra, pero tanto los manómetros como los termómetros, si están, no funcionan. Con lo cual, es interesante que aparte de que si tenemos un BMS, o sea, una gestión centralizada en el edificio, donde sí que podemos controlar, por ejemplo, la temperatura de impulsión y la de retorno por sondas, que serían estas de aquí, tener esto porque cuando nos encontramos en campo enfrente de la enfriadora tenemos que ver qué es lo que está haciendo. Entonces esta es una de las formas de verlo, a no ser que la enfriadora tenga también una regulación interna donde podamos ver qué es lo que está ocurriendo. Pero es interesante tenerlo para saber cómo está trabajando la enfriadora. ¿Qué más cosas hay? Los termopozos. Los termopozos son donde se coloca, si os habéis fijado, aquí el termostato tiene una vaina, una sonda, que va inserta en ese termopozo. ¿Por qué se coloca así? Porque si se coloca una sonda en la pared de la tubería, nos puede falsear la medida. Mientras que si está dentro del flujo de agua, estos termopozos son más efectivos y nos van a dar una temperatura más fiable. Es muy interesante tenerlo. Llave de corte. Llave de corte que pones por todos lados. ¿Por qué? Si hacemos una operación de mantenimiento, por ejemplo, cambiar este antivibratorio, en vez de tener que descargar un gran tramo de tubería, podemos cortar aquí, o sea, si cortamos aquí y cortamos, por ejemplo, aquí, solamente habrá que descargar trozos pequeños de la tubería para que, no sé, para hacer el cambio. Si cambiamos el vaso de expansión, no tendremos que vaciar toda la tubería. Cortamos aquí y cortamos aquí, cambiamos el vaso y se acabó. Porque el vaso aquí sí que no puede tener una llave de corte. Aquí puede tenerla, porque eso hace que no circule agua. Pero en la unión, en el tubo de unión, desde la tubería hasta el vaso de expansión, ahí no se puede colocar nada que tenga capacidad de corte. Eso lo dice la normativa y además es lógico. Si por lo que sea se hace un corte aquí, el vaso de expansión deja de funcionar. Y eso es muy malo. Con lo cual, ahí nunca se puede poner una llave de corte. ¿Qué más elemento hay por aquí? Bueno, pues tenemos el interruptor de caudal. El interruptor de caudal es fundamental. Con esto, si no tenemos esto, podemos congelar una enfriadora.
¿Qué es lo que hace el interruptor de caudal? Pues con esta clapeta que tiene aquí, cuando el agua pasa, la mueve. Toca un interruptor, que puede estar normalmente abierto, normalmente apagado, como sea, me da igual. El tema es que cuando esa lengüeta se mueve, activa ese contacto o desactiva ese contacto y manda una señal a la enfriadora diciendo hay caudal de agua. ¿Cuánto? No lo sé. Por aquí está circulando agua. Y normalmente esto está en la cadena de mando de la enfriadora. Si el interruptor de caudal no da la señal de aprobación, la enfriadora no debería de arrancar. Con lo cual, esto es fundamental para hacer que la máquina, si está en calor, no salte por alta y si está en modo frío, no congele. Porque si dejamos una enfriadora sin flujo de agua, pues al final se congela y no tarda mucho. Con lo cual, el interruptor de caudal es fundamental. El vaso de expansión. El vaso de expansión, ahora lo vamos a ver más detenidamente, pero básicamente la función que tiene no es la que suele darse en la realidad. Yo he visto muchas instalaciones donde el vaso de expansión actúa como lo que se llama un vaso de presión o algo así. Se activa como si fuera algo donde se guarda algo de presión, sobre todo en instalaciones de ACS. Lo he visto mal usado, mal usado. Entonces, el vaso de expansión tiene una membrana, que lo que hace es una membrana de goma, que lo que hace es dilatarse, coge presión y, bueno, pues puede actuar algo así como una forma de tener presión en el circuito. Pero esa no es la misión del vaso de expansión. El vaso de expansión está hecho para asumir las dilataciones del fluido, tanto en modo parado, porque nos podemos encontrar con que un día se llenó la instalación con 15 grados exteriores y luego en verano, pues la instalación le sube la temperatura hasta 30 o 40. Pues de 15 grados hasta 30 o 40, el agua dilata. Pues esa dilatación al final, si no tenemos un vaso de expansión que asuma esa dilatación, va a romper tuberías, va a salir por la válvula de seguridad. Vamos a hacer que esas dilataciones nos fastidien mucho. En modo frío no son preocupantes, porque en modo frío enfriamos. Cuando nos importa en modo parado y sobre todo en modo calor, que sí que nos podemos encontrar con instalaciones que impulsan el agua a 45 o 50 grados y eso tiene una dilatación. Pues esa dilatación es la que tiene la que tiene que absorber el vaso de expansión. Con lo cual no se usa para otra cosa. La misión del vaso de expansión es absorber la dilatación del agua cuando se calienta. Y no hay otra, ¿vale? Bien, hemos visto la parte de primario. En la parte de secundario, ¿qué es lo que hay? Pues tenemos, como hemos dicho, el colector de frío, el de 7 grados, de donde van a aspirar las bombas para mandar agua fría o agua caliente a cada una de las zonas y luego disculpa, espera, retornará para volver al colector de 12, al colector de caliente y que pase otra vez por la enfriadora. ¿Qué hay ahí dentro? Vale, pues esto sería un esquema normal que sería parecido a este que hemos visto antes, a este, pero que en vez de explicar este y luego el otro, pues bueno, pues al final explicamos el otro. Pero estos son los componentes básicos que vamos a ver ahora que debe de llevar cualquier grupo de bombeo. Cualquier grupo de bombeo tiene que llevar lo que tenemos aquí. Tiene que llevar una válvula antirretorno, que es esta. Esta hace que el agua solo tenga un sentido de flujo, hacia allá. Si por cualquier motivo el agua, porque esta bomba de aquí esté mal diseñada o haya un momento donde pueda empujar para que este agua vaya para atrás, tiene que evitarlo. Con lo cual, esta válvula antirretorno solo deja pasar el agua en un sentido de flujo. ¿Vale? Es como un diodo. Cuando el agua quiere pasar al revés, estas clapetas, cuando pasa por su sentido correcto, las clapetas se abren. Y cuando quiere el agua retornar, las clapetas se cierran. Y por ahí no pasa nadie. ¿Vale? Entonces, una válvula antirretorno hay que colocarla. ¿Qué más? Pues tenemos que colocar un puente de manómetro. Aquí lo he especificado. ¿Y por qué un puente de manómetro? Vale. Este puente de manómetro tiene dos misiones. En función de qué válvulas abramos, en principio todas están cerradas. En función de qué válvulas abramos, podemos ver. Si abrimos esta y esta, vemos la presión de la bomba y del filtro. O sea, la pérdida de carga que se tiene. O sea, la presión que ejerce la bomba contra el circuito y se le añade el filtro. Si en vez de abrir esta y esta, abrimos esta y esta, vemos la presión disponible de la bomba.
Vemos la diferencia. ¿Por qué? Porque aquí tienen más presión y aquí tienen menos. Se restan, el manómetro lo detecta y al final lo que ves, este manómetro a lo mejor no tiene que estar colocado aquí, que ahora es lo que lo estoy viendo. Debería estar colocado aquí. Bueno, al final, no, al final yo creo que da igual. Sí, sí, se anulan aquí. Vale, entonces si abrimos esta y esta, vemos la presión disponible de la bomba. Y si tenemos esta y tenemos esta, si tenemos las dos, podemos ver la presión, o aquí mismo también se puede hacer, se puede ver la presión que se pierde en el filtro. Es importante para mantenimiento. Si aquí el filtro está limpio, nosotros sabemos que la pérdida de carga es baja. Tiene una pérdida de carga que nos dice el fabricante en función del caudal. Imaginemos que se pierde 1 metro de columna de agua. Vamos a decir que se pierde ese metro. Si al mover estas válvulas detecto, o sea, al abrir aquí y aquí, detecto que aquí hay una pérdida de carga de 3 metros, quiere decir que este filtro está sucio. Con lo cual es interesante, esto vale muy poco, tener un manómetro y 3 válvulas de corte, que además no tienen por qué tener el calibre de la tubería principal. Pueden ser de media pulgada. O sea, una cosa simplemente que transmita la presión. Y es bueno para conocer, primero, que la bomba está trabajando bien, da la presión disponible que tiene que dar. Y segundo, para en el mantenimiento, ver que los filtros no están sucios. Y si están sucios, pues ya sabes, se corta aquí y se corta en la siguiente llave de corte, que sería esta. Sería cortar aquí. Esta parte pierde su agua, se cambia el filtro, se vuelve a conectar y hay que cargar otra vez el circuito, pero solamente se pierde el agua que había dentro de ese trozo de tubería. ¿Qué más hay? Vale, pues en principio aquí habría llave de corte, el antirretorno, antivibratorios porque las bombas vibran, el filtro y llave de corte. En principio no hay nada más, pero todo esto debe de llevarlo un circuito hidráulico, ¿vale? O sea, un circuito de bomba tiene que llevar todo esto. Además, si os fijáis, al haber dos bombas, todo está duplicado. No vale con engancharla, no. Tiene que estar cada una que sea completamente operativa. Todo este tren de bombeo que sea completamente operativo con respecto al otro. Bien, vamos a pasar ahora a esa parte importante que os he comentado, que es el vaso de expansión. Y como he comentado antes, lo único que tiene que hacer es asumir las dilataciones que tenga el agua dentro del circuito. No vale para acumular presión, no vale para nada, solamente para asumir, o sea, hacer que la dilatación del agua, él mediante esa membrana que se expande, haga que esa dilatación, él sea el que la ve, no las tuberías, válvula de seguridad, llaves, no, solamente él, ¿vale? En la norma española todo esto está regido por la UNE 100-155. Es una UNE solamente dedicada al diseño y cálculo del sistema de expansión. Fijaros si es importante. Y que te cuenta un montón de cosas. Vamos a ver lo principal y es por qué se coloca un vaso de expansión. Bien, dice que el sistema de expansión tiene la función de absorber las variaciones de volumen del fluido caloportador contenido en un circuito cerrado al variar su temperatura. Lo dice claro, aquí no habla nada de presiones. Manteniendo la presión entre límites preestablecidos e impidiendo al mismo tiempo pérdidas y reposiciones de la masa del fluido. Obviamente, si el agua dilata, va a subir su presión dentro del circuito. Por eso he dicho que puede reventar alguna tubería, puede reventar alguna válvula, alguna llave de corte y la válvula de seguridad puede saltar. Si tenemos un circuito donde la presión del agua está a 3 bares y tenemos una válvula de seguridad a 6 y el vaso de expansión no funciona, cuando el agua se caliente y dilate, pasará de tener esos 3 bares con los que cargamos la instalación a tener 4, 5, 6 y a partir de 6 y un poquito la válvula abre. Ese abrir quiere decir que el circuito no está trabajando a su presión nominal, que son 3 bares. Y aparte estamos perdiendo agua, que eso no es bueno, porque si hay una pérdida de agua, por algún lado puede entrar aire. Y en los circuitos de hidráulicos que entre aire es malísimo. Es malísimo porque las bombas empiezan a cavitar, se forman tapones de aire, el agua no fluye como Dios manda. Con lo cual, eso hay que evitarlo. Bien, aquí tenemos una hojita que si queréis, una hoja de Excel muy simple, que si queréis le digo a Francisco Gallardo que la pase, donde se puede calcular fácilmente un vaso de expansión. Si vais a una instalación y os encontráis con un vaso pequeño o que pensáis que es pequeño, si es grande no pasa nada. Si es grande, bueno, pues es grande, asume las dilataciones y no pasa nada. El problema es que sea pequeño.
Como podéis ver, le podemos hablar de temperatura máxima, tanto por ciento de glicol, muy importante, si la instalación tiene glicol. Para empezar, tenéis que tener cuidado porque la transferencia de calor es diferente, ¿eh? O sea, una instalación con glicol es menos potente que una instalación sin glicol. Le metéis la presión de llenado, la presión de la válvula de seguridad, la altura máxima a la que se encuentra ese vaso de expansión y metiéndole algunos valores en volumen directamente, por ejemplo, el volumen de inercia, el volumen de las baterías, se le mete aquí y luego seleccionando con este desplegable, seleccionando qué tipo de tubería tenemos, seleccionamos la tubería, le metemos la longitud y nos va a dar el volumen en litros del circuito. Teniendo ese volumen en litros, él va a calcular el vaso de expansión. Con lo cual es una herramienta sencilla para tenerla a mano y cuando algún día os encontréis con que un vaso no os cuadra, no hace falta que seáis muy precisos al meter ni las longitudes ni los calibres. Donde están las guerras son en los vasos de inercia. Pero aquí podéis poner datos aproximados que si hacen que el vaso de expansión que te sale calculado no cuadra mucho, ya a lo mejor hay que meterse en sí buscar efectivamente qué longitudes tiene y qué calibres son para ver que para demostrar que ese vaso de expansión es pequeño y que eso nos da problemas en la instalación, que de eso nos encontramos muchas. Nos encontramos muchas. Desde que el vaso de expansión es pequeño a que el vaso de expansión no funciona, a mil cosas. Pero los vasos de expansión hay que tenerlos siempre activos, ¿vale? Entonces esta hoja, si queréis, se la paso a Francisco y os la puede pasar. Es muy facilita de usar, ya veréis. Y si tenéis alguna duda, preguntáis, ¿vale? Bien, también dice esta normativa que el sistema de expansión. Bueno, sí, es la misma. Uy. Vale, sí. Esta es como la primera, como esta, pero he añadido evitar cavitaciones en bombas. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando una bomba cavita? Una bomba tiene que estar siempre alimentada de agua. Si no está alimentada de agua, ahí pasan cosas. O sea, tú tienes que tener la bomba donde la parte de la aspiración, aquí siempre haya líquido. Tenga bastante líquido para hacer la aspiración y luego hacer la impulsión. Si no tenemos eso y ocurre una cavitación, que ahora explicaremos lo que es, ocurre esto. Los rodetes se machacan. Ese caso, este caso. ¿Y por qué es? La cavitación consiste en que en la aspiración de la bomba no hay suficiente agua. Y ahora veremos que al no haber suficiente agua, se puede bajar una cosa que se llama la presión parcial. Quiere decir que el agua no se vaporiza a 100 grados, sino que se vaporiza mucho antes. El tema, y esto le pasa a la hélice de barco, la hélice de barco suelen durar un viaje o dos como mucho. Y es porque al girar se forman esa bajada de presión y hay unas burbujitas muy pequeñas que se forman de aire y que inciden directamente contra el rodete, contra esta parte metálica. Son muy pequeñas, pero tienen una presión muy alta, con lo cual van minando poco a poco el rodete y lo van destrozando. ¿Qué ocurre? Que para evitar eso hay que evitar esa cavitación. ¿Y cómo se evita? Bien, este es el diagrama, esto ya un poco más complicado, pero creo que lo vais a entender fácil. Este es el diagrama donde se ve que a una presión de vapor X le corresponde una temperatura de evaporación de agua a 100 grados. Este sería el estándar en la playa, a cota cero. A cota cero el agua hierve a 100 grados. Si nos vamos más arriba, o sea, a partir de ahí, herviría. Si nos vamos a otras presiones, por esta zona, el agua tarda más en hervir. O sea, se tiene que poner a hervir a 110, o sea, si le subimos esta presión de vapor, a 110, a 120, y ese es el funcionamiento de la olla a presión. En la olla a presión sube la presión y el agua no hierve a 100 grados, sino que hierve a 110 o a 120, con lo cual la cocción es mucho más rápida. Y no es por la presión, pero realmente es porque sube la temperatura. Otra explicación que se puede dar sobre esto, los que hayáis ido a la montaña, pues si habéis hecho café, en la montaña el café no sabe bien. Y es porque el agua, como estamos a una altura elevada, esta presión le baja. Y el agua hierve antes de los 100 grados. Nos podemos encontrar con que hierva a 90 o 80. Entonces estamos haciendo un café sin agua hirviendo. Y ese café no sabe a café. Se queda como aguado. Con lo cual no tiene ese sabor característico y es por eso, porque estamos a una cota alta, la presión atmosférica baja, esta presión también baja,
con lo cual el agua va a evaporar antes. Y por eso el café no sale como Dios manda, ¿vale? Entonces, si nosotros que en la bomba tenemos presiones de aspiración bajas porque no llega agua, nos vamos a encontrar con esto, con que a lo mejor el agua, aquí el problema sería que empezara a evaporarse por aquí, en los 40, 45, 50, que suele ser una temperatura donde podemos trabajar con agua en modo de calefacción, o 40 o 43 grados si nos encontramos con que el sol le está pegando a la tubería. O sea que en modo parado también trabaja el vaso. ¿Qué ocurre? Que si tenemos, por ejemplo, este circuito muy simple, donde tenemos la enfriadora, tenemos esta única bomba que abastece a dos fan coil. Y luego tenemos su retorno, normal, corriente moliente. Para que esta bomba trabaje bien, correctamente, tiene que estar aquí con una presión alta. Una presión que sea cercana a la presión de tarado. Como veis, en la aspiración de la bomba, la presión absoluta le baja. Le baja y luego la bomba sube esa presión para que el agua siga circulando. Bien, la norma dice que ahí hay que colocar un vaso de expansión, siempre en aspiración. Siempre en aspiración, porque el vaso de expansión lo que hace es que este valor de 2 bares, que es el de llenado de la instalación, se mantenga más o menos y que la bomba cuando aspire no baje mucho esa presión. Si colocáramos el vaso después, nos encontraríamos que aquí en aspiración sí puede haber una bajada fuerte de la presión porque la bomba tira. Entonces al tirar podemos bajar esa presión de bomba y como nos quedemos por los límites que hemos visto antes, 0,5 por aquí sería, pues nos podemos encontrar con que puede empezar a evaporarse agua. No evaporarse por temperatura, sino porque tiene una presión muy baja. Y al tener una presión muy baja, pasa a gas. Entonces, si tenemos el vaso de expansión delante, perdón, en aspiración, esta presión no va a bajar mucho. Si colocamos el vaso después, sí va a bajar mucho. Aquí tenéis la comparativa. Y lo que hay que hacer es que al diseñarlo, esta presión no baje hasta estos límites donde nos podemos encontrar con que la presión sea tan baja que la temperatura de vaporización se encuentre muy por debajo de lo normal. 60, 50, 40. Esto pasa muchísimo. Esto pasa muchísimo. Instalaciones que no están bien llenas. Instalaciones que tienen los vasos cambiados. Instalaciones que tienen los vasos anulados. Filtros, porque si os habéis dado cuenta, vamos a ir para atrás. El filtro está aquí. Perdón. El agua pasa. Y si aquí en el filtro tenemos una pérdida de carga muy alta porque el filtro está muy sucio, esa pérdida de carga implica una bajada de presión. Si se produce una bajada de presión en la aspiración de la bomba, nos podemos encontrar con lo que hemos dicho antes, con que se baje tanto la presión que empecemos a vaporizar agua, o sea, en modo gas, a temperaturas bajas. Y si lo hacemos a temperaturas bajas, ocurre esto. Se forman esas burbujitas que lo que hacen es atacar directamente al metal con una presión muy alta y una, dos, tres, pues no pasa nada. Pero cuando tienen miles de ellas, al final acaban haciendo polvo el rodete. Y un rodete roto, ya sabe lo que es. Pues hay que cambiar el rodete, con lo cual esa bomba deja de trabajar. Con lo cual, el vaso de expansión, que se os quede muy claro que es siempre en aspiración. En caldera hay veces que he encontrado documentos que dice que no, que en calderas que se coloque después, pero no en nuestro caso. Nosotros trabajamos con bomba de calor. En bomba de calor siempre se coloca el vaso de expansión en aspiración de bomba para hacer que esta presión a la entrada del agua en la bomba no baje a límites que nos puedan afectar. ¿Vale? Si de esta charla sacáis nada más que esto, yo feliz. ¿Por qué? Porque esto es importantísimo. Esto es importantísimo para que la instalación funcione, no de guerra y no tenga, como se suele decir aquí en España, una bruja. Una bruja quiere decir, ¿qué le pasa a la instalación que no está funcionando? Pues muchas veces es el vaso de expansión que no está trabajando. Y ocurren estas cosas, ¿vale? Entonces, la cavitación hay que tener mucho cuidado. Y el vaso de expansión siempre que se coloque en aspiración de bomba. ¿Vale? Para eso, para que la presión de vapor del agua no baje a límites
donde a medianas temperaturas, entre 40 y 50 grados, o sea, temperatura ambiente alta o trabajo en bomba de calor, trabajo en modo calor, nos podemos encontrar con que empieza a evaporar. Bien, esto sería una gráfica de una selección de bombas, donde aquí tendríamos la recta de la instalación, el punto de trabajo. El tema interesante es este valor, el NPSH. El NPSH es un valor que nos indica cuál es la presión que tiene que tener mínima la bomba en aspiración para que no cavite. O sea que ese valor va relacionado con esta gráfica, ¿vale? Entonces, al seleccionar una bomba por su punto de trabajo, por ejemplo esta, tenemos que tener cuidado de ver qué NPSH tiene y hacer que siempre tengamos más presión de lo que nos marca ese valor. Ese valor es fundamental. En circuitos cerrados sí, pero sobre todo si estáis alimentando de un depósito abierto con una tubería que va hacia una bomba, porque tiene un bombeo que va hacia algún sitio, ahí es vital. Porque la altura, la diferencia de cota, o sea, esa altura de la tubería, desde que aspira agua hasta que lo lleva a la bomba, esa altura es muy importante, es muy importante. Y puede encontrarnos con que esa presión baje mucho y se cavite. Con lo cual, este valor NPSH es importante en el diseño y en la selección de la bomba, ¿vale? Tenéis que tener cuidado con eso. A lo mejor ahora os suena un poco raro, pero bueno, cuando hagáis la selección o la haga el proveedor, pues ver que ese NPSH no va a ser nunca un valor que podáis alcanzar. Bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar ahora a la parte de equilibrado de circuitos, que a lo mejor es un poco más compleja. Y bueno, hasta ahora, ¿cómo la habéis visto? ¿Tenéis alguna pregunta? Si las tenéis por ahí un panel para hacer las preguntas por escrito, ¿no tenéis ninguna? Bueno, pues cuando acabe la charla, si queréis, si tenéis alguna, pues la vais escribiendo o la vais escribiendo por el camino, ¿vale? Hay una pantalla por ahí que se llama preguntas y respuestas y podéis ir escribiendo sobre la marcha. Bien. Vale, os he comentado al principio que todos los circuitos deben de estar equilibrados. Este es el equilibrado de circuito. O bueno, si vamos al principio, hemos dicho que todos estos circuitos deben de estar equilibrados. No debe de haber circuitos prioritarios que se lleven más agua que otros. Con lo cual, si todos están equilibrados, cada uno se va a llevar el agua que le corresponde. Y el que se lleven agua es que se lleven potencia. ¿Vale? Vamos para adelante. Vale, que anda mucho. Vale. ¿Cómo se realiza este equilibrado? Vale. Lo primero que tenemos que conocer es el concepto de KV. El KV es un valor que se le asigna a las válvulas. Cuando tenemos una válvula de control, tenemos que conocer su KV. Su KV es la autoridad. Esa autoridad te dice cómo de bien funciona una válvula, por ejemplo, una válvula de bola. O una válvula, muchas veces la válvula de bola la hemos usado como reguladores. O una válvula de globo, ¿vale? Si esa KV, al moverse, no, el NPSH lo que hay que hacer es calcularlo, se calcula, eso se hace en diseño. Tú tienes que seleccionar una bomba que tenga un NPSH adecuado. Eso lo mejor es al principio, que te lo diga el fabricante, cómo va, y luego ver que el vaso de expansión, si tú tienes bien, si la bomba está bien seleccionada para el rango que tú tienes y el vaso de expansión está bien dimensionado, no te preocupes demasiado del NPSH, salvo que aspire de un depósito abierto. En un circuito cerrado, lo normal es que no te dé guerra, y si no, cuando tú veas que el proveedor, si te sale un valor muy alto, perdón, un valor muy bajo, eso está bien. Si te sale muy alto, pues ya está mal. Porque José, dime. lee la pregunta que el resto de asistentes no Ay, sí, la disculpad, no lo leen. están viendo. Vale, vale. Me están preguntando, dicen, ¿el NPSH que mencionas debe ser medido en el régimen de caudal nominal? No lo vais a medir. Eso va en diseño. ¿Vale? Entonces no se mide. Al seleccionar la bomba, tienes que ver que ese NPSH es más o menos correcto con la presión que tú vas a tener nominal. Si te hubiera salido un NPSH de 1,5, pues tú ya sabes que el circuito lo tienes que cargar a 3 bares. Porque si lo cargas a 2 bares, es fácil que llegues.
O sea que ese NPSH te va a dar la presión de carga del circuito, pero ya os digo, si tenéis esa presión de carga correcta y el vaso de expansión bien dimensionado, no tenéis que preocuparos demasiado. Pero eso, tened siempre en cuenta eso. Un NPSH de 1, de 1,5 te va a marcar la presión de carga del circuito, ¿vale? De todas formas, eso ya os digo, con los fabricantes, cuando hagáis las selecciones, si no estáis muy seguros, le podéis hacer la pregunta, oye, mira, me sale esta bomba y tiene un NPSH, ¿tú cómo lo ves? Y te van a decir, pues mira, pues es correcto, carga el circuito a 2 o a 3 bares, ¿vale? Sin problema. Bien, con el tema de la autoridad, SKV, lo que estaba comentando, una válvula de globo tiene un asiento y en función de dónde se encuentre la válvula, pues puede hacer como de grifo, vamos a decirlo así. Puede regular el caudal. Si al mover la válvula de globo no se cambia el caudal, quiere decir que tiene poca autoridad. O sea que ella, por mucho que gire, no va a ser capaz de parar, de restringir el caudal. Si tiene buena autoridad, entonces sí, al moverse, al cerrar, va a restringir, o al abrir, va a aumentar el caudal. Eso quiere decir que tiene una autoridad correcta. ¿Cómo se mide esa autoridad? Bueno, pues dice que el KV expresa la cantidad de caudal en una válvula de regulación en una posición de la válvula dada con una pérdida de presión de un bar. Es un concepto un poco abstracto. Es un concepto un poco abstracto. No os calentéis la cabeza con eso, simplemente pensad en eso, en que tiene que tener una autoridad. ¿Cómo se ve mejor este concepto de autoridad? Nada, eso dejarlo aparte. El concepto de autoridad se ve mejor aquí. Este delta P CV es la pérdida de carga de la válvula cuando empiezas a moverla. Bueno, en este caso sería circuito abierto. Pues te dice que esa pérdida de carga tiene que ser, si la dividimos entre la pérdida de carga de la válvula, o sea, la misma, y la pérdida de carga del circuito, la pérdida de carga de la válvula tiene que ser más del 50%. Si lo pensáis y toda la pérdida de carga o gran parte de la pérdida de carga está en la válvula, esta al moverse va a crear más pérdida de carga, con lo cual va a ser capaz de controlar. Si aquí tuviéramos que no, que esa pérdida de que esta relación fuera 0,1, no tiene forma de hacer pérdida de carga dentro del circuito para poder controlar ese caudal, con lo cual tendría una autoridad baja. ¿Vale? ¿Para qué vale todo esto de la autoridad? Vale, pues todo esto de la autoridad vale para que cuando tengamos un equilibrado hidráulico, las válvulas de control de caudal, que son estas, sean capaces de hacer lo que tienen que hacer. Estas válvulas, ahora veremos que se suelen colocar en muchos sitios. Hay gente que equilibra ahora lo veremos que equilibra por ramales. Hay gente que equilibra, por ejemplo, si tenemos 3 UTA, pues cada UTA con su válvula de equilibrado. También si tenemos fan coil, pues se puede hacer por un ramal que alimenta a 3, 4, 5, 6 fan coil, o cada fan coil con su válvula de equilibrado, normalmente en retorno. ¿Qué es lo que hace esta válvula de equilibrado? Esta válvula de equilibrado no vale solo con instalarla. Hay que instalarla y luego hay que darse una vuelta por la instalación con este cacharro, que sabiendo él el modelo de la válvula y el caudal que queramos que circule, nos va a dar estos dos números. ¿Vale? Lo pondremos, iremos válvula a válvula poniendo estos numeritos y cuando acabemos le damos otra vuelta y vemos que cuadra. Normalmente con 2, 3 ciclos de control se deja un circuito perfectamente equilibrado, ¿vale? Tenemos que ir afinando. ¿Y qué es lo que consigue? Que esta válvula con esa posición varía su KV, varía su autoridad, con lo cual va a actuar como ese grifo. Si el circuito donde está colocado es un circuito que tiene poca pérdida de carga, ella, ahora lo veremos, ella va a tener que crear una pérdida de carga. Porque si no, como su circuito tiene poca pérdida de carga, el agua va a fluir por él. Mientras que si de al lado tiene un circuito con una pérdida de carga alta, ella va a querer abrirse para que pase más agua. No quiere meter más pérdida de carga porque entonces no va a fluir. Pero fundamental, si se ponen, hay que llamar a un señor para que con este cacharro que se pincha aquí, ¿vale? A la entrada y a la salida de la válvula, aquí veis que tenéis dos pinchos, dos sitios para pinchar dentro de la válvula. Te va a decir en función del modelo y del caudal que quieres que circule estos dos números. Tú giras, lo colocas, da un par de vueltas por todas las válvulas para ver que al final están haciendo lo que tienen que hacer
Y tendrás un circuito equilibrado cuando tengas un caudal constante. Cuando tienes un caudal variable, un poco más complicado. Pero para instalaciones de caudal constante, que probablemente sean las que más encontráis, esto va muy bien. ¿Qué quiere decir que el circuito está equilibrado? Bien, los caudales que nos podemos encontrar dentro de la instalación son o a caudal constante, el caudal del sistema o de la unidad no cambia durante todo el periodo de funcionamiento. O sea, nos encontramos con una instalación que tiene una carga muy estable, que la enfriadora a lo mejor no es capaz de modular, una instalación pequeña, porque solamente tiene un compresor o, bueno, el tema es que no se cambia no tiene ese poder de regulación. Simplemente porque a lo mejor la válvula no controlan, o sea, las bombas no son capaces de modular. Nos podemos encontrar con esta situación, con que son caudales constantes. Normalmente son instalaciones pequeñas. Y luego caudales variables, que son los que he comentado, que en función de las cargas de la instalación, pues lo que van a hacer es entrar o salir esas bombas del secundario y además entrar o salir y además modular. Con lo cual vamos a tener un caudal siempre variable. Siempre la enfriadora va a quitar o va a poner más compresores, con lo cual el caudal de agua debe de ir en función del caudal o sea, en función de cuántos compresores están trabajando. Más potencia, más caudal de agua. Entonces nos vamos a encontrar con estos dos casos. Vamos a ver primero el caudal constante. Bueno, estos son los tipos de equilibrado que son un poco complicados. O sea, no son complicados. Simplemente que aquí al final sí son un poco más complicados. Primero vamos a ver el equilibrado estático, que es este que os he comentado, que es a caudal constante. Es el que debéis de tener en la cabeza para comprender que es un equilibrado. Luego los equilibrados dinámicos son más abstractos, son un poco más complejos. Ahí yo aconsejo siempre que habléis con un fabricante, con el que sea, tampoco quiero dar nombres, pero que os ayude en el equilibrado. Porque la experiencia que tienen ellos es interesante cuando tenemos una red de caudal variable. Y os van a decir, mira, pues mejor que equilibréis los montantes, es mejor que equilibréis en unidades terminales. Pues yo pondría esta válvula, yo pondría la otra. Porque los equilibrados dinámicos son un poco complejos. Pero en el estático, o sea, caudal constante, sí que es fácil y didácticamente es muy interesante. Bien, vamos a ver este equilibrado estático, caudal constante, donde nos dice que las válvulas son dependientes de la presión. Si hay variaciones de presión, las válvulas van a reaccionar, pero no van a reaccionar mucho porque ellas no tienen capacidad de moverse. Si os habéis fijado, cuando ponemos ese numerito, se quedan fijas. Si hay fluctuaciones, bueno, pues las van a asumir de alguna forma. El equilibrado se realiza manualmente a plena carga, o sea, con todo el sistema completo. Y el funcionamiento a carga parcial no se puede controlar. Si empezamos a quitar fan coils o empezamos a quitar UTAs, va a empezar a hacer cosas raras. O sea que esto está hecho, es un equilibrado de los primeros que se hizo y está hecho para instalaciones con una carga muy constante. Pues, por ejemplo, a lo mejor podríamos estar hablando pues, a lo mejor de un hospital que siempre tiene una carga constante, o a lo mejor un aeropuerto que siempre tiene una carga bastante constante. Son instalaciones grandes. ¿Qué hace esto? Bien, imaginemos que tenemos 5 circuitos. Aquí tendríamos el primario y aquí tendríamos el secundario, ¿vale? Y tenemos 5 circuitos que cada uno tiene pues su bomba. Pero resulta que las pérdidas de carga de este circuito son menores que este y que este. Y este, por ejemplo, es el circuito que menos pérdida de carga tiene. Y este el que más. Vale, pues esto se llama camino crítico. El camino crítico es el circuito que tiene más pérdida de carga, ¿vale? Mientras que este es el camino preferente. Es un circuito, aquí no va a pasar apenas agua porque tiene mucha pérdida de carga, y aquí va a pasar mucha agua, ¿por qué? Porque tiene muy poca pérdida de carga. Cuando seleccionemos la bomba, nos vamos a tener que apoyar en el camino crítico, porque la bomba va a tener que empujar tanto como para que este circuito C2 tenga presión para vencer su pérdida de carga. Con lo cual, este va a ser el que nos indica en los cálculos hidráulicos. Siempre se selecciona la presión de la bomba, ese es otro punto que tenéis que tener muy claro, que la bomba se selecciona con dos parámetros, caudal y presión. Una bomba comprada a caudal es una tontería, y una bomba comprada por presión es otra tontería. Tenemos que tener los dos datos, si no, no tenemos bomba. Entonces, la bomba tiene que vencer a C2. Pero ¿qué pasa? Que si la bomba vence a C2, por C4 va a pasar muchísima agua. Pues ahí colocamos las válvulas de equilibrado. Las válvulas de equilibrado lo que hacen es meterle a cada circuito la pérdida de carga necesaria para que todos los circuitos sean caminos críticos, tengan la misma pérdida de carga. Con lo cual, ahora sí que el agua no va a tener caminos prioritarios, sino que se va a ir por todos por igual.
¿vale? No va a haber ese problema. Este es el concepto que tenéis que tener para de equilibrado. Este es para caudal constante, pero el resto, todos quieren hacer lo mismo. Hacer que las pérdidas de carga de todos los circuitos sean equiparables, sean iguales, para que no haya un circuito donde el agua se sienta más cómoda para desplazar y se vaya, ¿vale? Bien, esto sería un ejemplo, bueno, aquí sería un ejemplo un poco muy completo, donde tendríamos válvulas de equilibrado en el montante de la instalación. Estos serían unos fan coil de cassette, estos serían tienen pinta de viga fría o algo así. Tendríamos un montante donde si tenemos varios montantes, podríamos equilibrarlos todos por aquí. Tendríamos válvulas de equilibrado por cada uno de los ramales para que este ramal no sea un camino prioritario para el agua, pues tiene que tener esta válvula, estará más cerrada. Si este tiene menos pérdida de carga, esta válvula tendrá que crear una pérdida de carga contra este. Entonces podemos colocar también aquí la válvula de equilibrado o válvula de equilibrado en el retorno de cada una de las unidades terminales. Ya os digo, no se suele emplear todos estos tipos. Hay fabricantes que te dicen que con esta vale. Hay gente que te dice que solo con la de montante. Ahí me parece que ya es demasiado control, demasiado poco control que diga. Pero si no hay circuitos muy largos, si colocamos una en cada uno de los ramales, ya con eso empezamos por lo menos a asegurar que el caudal de ramal es el correcto. Y si queremos hacer un control muy fino, por ejemplo, si esto en vez de ser cassette, que tampoco tiene una variación muy alta, fueran una red de UTAs, donde las UTAs sí que tienen caudales potentes y es importante que funcionen bien, se colocarían en cada una de las unidades terminales. Aquí en este caso, para un fancoil se puede poner una válvula de equilibrado de media pulgada, de 3/4, pero ya en este caso con fancoil ya a lo mejor me parece un poco extremo. Simplemente controlando aquí valdría. Pero si la red fuera de UTAs, como digo, que fuera una red importante, sí que cada una tiene que tener su control de caudal, ¿vale? Perdón, su válvula de regulación. Y cuando vayáis a las instalaciones y veáis que existen, dar una vuelta y mirar los números. Mirad los números estos que yo me encontré una vez, todos en 40. Aquí había un 4 y aquí había un 0. Un montón de válvulas de equilibrado, pero todas en 40. Eso era mentira. Eso era imposible. Era imposible. Es que no habían pasado este cacharro. No habían visto en qué posición tenían que colocar la válvula de equilibrado, o sea, qué KV le tienen que adjudicar a cada válvula para hacer esto. Que todos los circuitos estén equilibrados, ¿vale? O sea, simplemente con colocar la válvula no vale. Hay que hacer esa ronda, dos rondas mínimo de todas midiendo el caudal de todas las válvulas para ver que todos los circuitos son correctos. Circula el caudal de agua que se precisa. Bien, este sería uno de los esquemas. Si alguno quiere, esto lo he cogido de un manual, no digo el fabricante, pero bueno, si alguno quiere este manual, es un manual muy denso, muy completo, se facilita, o doy la dirección donde descargarlo, si alguno se quiere calentar, la cabeza bien calentada. Pero sí, como ya os digo, esto vale para tener ese concepto. Igualar las pérdidas de carga de todos los circuitos. Este sería, lo que hemos comentado, el equilibrado por montante, el equilibrado por ramal y el equilibrado en cada una de las unidades terminales. Los tres a la vez no se suelen colocar, ¿vale? Pero se podría dar el caso, se podría dar el caso. Lo normal, ya os digo, si las instalaciones son pequeñitas y no tiene demasiada potencia cada una de las unidades terminales, con ramal, vale. Si esto ya empieza a ser potente, tipo UTA, cada una con el suyo. Bien, vamos a ver ya por último, sí, vamos bien de tiempo. Vamos a ver por último el caudal variable. Este es bastante más complejo y cada fabricante tiene su forma de verlo. Pensad que si tenemos un caudal fijo, solamente tenemos una única instalación, vamos a decirlo así. Todos los caudales son los mismos. Si hiciéramos fotos de la instalación conforme va pasando el tiempo, veríamos que todos los caudales son iguales. ¿Qué ocurre con el caudal variable? Que no hay una foto, hay un vídeo. Cada caudal va haciendo lo que le dé la gana en función de la demanda, si se cortan unidades terminales, si entran. Todo es móvil, todo es fluctuante. Entonces esto es más complicado. Aquí, en el equilibrado estático, las válvulas eran dependientes de la presión. En el dinámico, ay, perdón. Sí, esto que se me ha colado otra vez la misma.
Se me ha colado otra vez la misma. Pero esta sería con el caudal variable, donde fijaros como ya aquí, si antes la válvula eh, se colocaba con una válvula de 3 vías, se hacía un poco más compleja, ya aquí la válvula de equilibrado no lleva toda esa parafernalia, sino que es una válvula de 2 vías simple, donde se crean pérdidas de carga en cada uno de los puntos. Aquí tendríamos otra vez el equilibrado por montante, por ramal o por unidades terminales, ¿vale? Pero ya sí que no tiene esa dependencia de que haya válvulas de 3 vías que hagan el bypass, porque se cortaría toda la instalación. Claro, si hacemos una válvula de 3 vías aquí, como la que teníamos antes, la unidad se va y pasea. Ya no, ya por aquí puede circular el 10, el 15, el 20, el 50% del caudal, con lo cual esa válvula de 3 vías ya no tiene sentido. Sino que tendríamos eh, controles que podrían actuar sobre esa carga para hacer que, o sea, aquí tendríamos la válvula que regula en función de las necesidades. Me hace falta la mitad de carga. Bueno, pues esta válvula se cierra al 50%. Y esta le sigue. Esta le sigue en función de lo que ve. ¿Para qué? Para que siga equilibrado. Pero si antes teníamos el caso de que con la válvula de 3 vías todo el caudal se derivaba, ahora nos podemos encontrar con casos donde el caudal sea el 50, el 40, el 60, el 70, con lo cual este equilibrado ya no es por esa rosca que te pone el 23, sino que esto ya es dinámico. Y en función de esta válvula, cómo va cerrando, cómo va abriendo, en función de las necesidades de cada una de las salas, ella tiene que seguirlo y hacer que esta pérdida de carga sea constante e igual en todos los ramales. Por eso digo que es un poco más complejo, es bastante más complejo. Es bastante más complejo y aquí sí que os pido que cuando lo hagáis, igual que en el otro, bueno, pues a lo mejor podéis o la podéis jugar, aquí sí que hace falta, aquí sí que hace falta el fabricante. Hasta que no tengáis mucha experiencia, aquí sí que hace falta que el fabricante de la válvula de equilibrado os eche una mano, porque ellos tienen selecciones muy rápidas, tienen un software de selección estupendo, que en función del caudal, pues te dice rápidamente cuál es la válvula, dónde colocarla y si te renta más colocarla en montante, en ramal o en las unidades terminales. ¿Vale? Esta sería la diferencia entre el caudal constante y el caudal variable. Si veis aquí, es lo que he comentado, en el caudal constante, la válvula de 3 vías va y pasea. O sea, esto está o activo o inactivo. O todo o nada. Pero en medio no tiene nada. Con lo cual, esta válvula solamente va a trabajar en un escenario. En el escenario de que pase el caudal nominal. Cuando esté bypaseada, pues cero y se acabó. Aquí no. Aquí sí que nos vamos a encontrar con que esta válvula va a regular en función de las necesidades de la sala el caudal y la de equilibrado va a tener que seguirla. Va a tener que seguirla ¿para qué? Para hacer que esta pérdida de carga aquí sea constante. ¿Vale? Es otro concepto mucho más complejo. Y luego un equilibrado que es el de PCV, que bueno, que esto ya dejarlo porque esto lo puse para otro curso, pero esto ya es bastante más avanzado, donde las válvulas, básicamente, la válvula de equilibrado, aquí solamente se hace por ramal, porque en las unidades terminales sería muy costoso, o en este caso está determinado por ramal, donde en función de cómo vuelve el agua del ramal, tienes una válvula que detecta qué está ocurriendo ahí y se comunica con la válvula de impulsión. Y también hace que todo eso, viendo los caudales y viendo las presiones, se tenga la misma pérdida de carga por cada uno de los ramales. Esta sería como la regulación de presión de condensación, perdón, el sistema de equilibrado hidráulico más complejo, muy complejo, pero que al final, cuando tenemos unas grandes instalaciones, tenemos que tenerlo para no, por ejemplo, no tener todo una ala de un hotel que tenga pues, 20 habitaciones, que porque otra ala se active, esa, ¡pum!, se le caiga el caudal. Eso no se puede consentir. Con lo cual, estos sistemas hay que saber cuándo colocarlos, son caros, pero al final funcionan y son fundamentales para que un sistema trabaje bien. Fijaros que hemos pasado de tener una válvula que ya está, que nosotros le metemos el numerito, porque solamente va a trabajar en un escenario, a tener válvulas que ya trabajan contra una válvula variable. O sea, la de regulación, tiene que seguir a la de control. Y esta, que sería ya el paso más bruto, más brutal, donde cada una de las unidades se controla y va a tener un caudal
completamente variable, y la válvula ya no controla solamente una tubería, sino que controla las dos, ¿vale? Y en función de lo que ven los dos sensores, o sea, las dos válvulas, en función de lo que ve esta va a abrir o cerrar más para hacer que todo el ramal tenga una pérdida de carga constante, de forma que todos los ramales reciban su caudal de agua, ¿vale? Esta sería otra forma de verlo, serían válvulas de equilibrado, o sea, perdón, serían válvulas de equilibrado que trabajan contra fan coil, que tienen esa válvula de regulación de potencia. Y entre ellas dos, entre la 5 y la 4, el controlador y la válvula asociada se hablan para que toda la pérdida de carga que hay aquí sea constante, haga que todo el circuito esté equilibrado. Y bueno, pues hasta aquí. No sé si es muy rápido, si hay demasiada materia. Creo que lo que tenéis que hacer es quedaros con, si queréis hacemos un repaso, circuito primario, circuito secundario, eso lo tienes que tener clarísimo. Y que tenemos que separar las aguas por colectores, sin duda. En cuando tengamos una instalación medianamente decente, pero ya no medianamente decente. Incluso para las calderas habréis visto que ya hay aguja hidráulica, donde tenemos una bomba de la caldera, una aguja hidráulica, que no es más que un tubo con 4 entradas, y luego tenemos otra bomba secundaria, ¿vale? Pues eso ya es un colector pequeñito, muy chiquitín. Pero en cuanto tengamos una instalación que tenga varios sectores a los que alimentar, ni os lo planteéis. Metéis colector de impulsión, colector de retorno, y si no, un colector corrido, que también se llaman, que es que no tienen esa válvula. Esa válvula lo que hace es que si una de las bombas se atranca o tienes en... ¿Cómo se dice eso? Se para porque el rodete choca contra algo. Crea una onda de presión. Entonces, para que eso no baje ya directamente a la enfriadora, esa válvula está siempre un poquito abierta. Entonces, lo que hace es equilibrar presiones. Bueno, pero eso es otro concepto. Lo dicho, en cuanto tengamos un circuito medianamente grande, primario y secundario, ¿vale? ¿Cuáles son las partes que tiene que llevar la salida de la enfriadora? Fundamental, ¿vale? Y ese vaso de expansión por aquí siempre dando vueltas en aspiración de bomba. Las partes que debe de llevar una bomba, ¿vale? Que son un poco de las de antes, y aparte ese puente manométrico para controlar la presión de trabajo de la bomba y para ver si el filtro está sucio o está limpio. El vaso de expansión siempre bien calculado, que tenga una dimensión correcta. Si aquí me piden 52 litros y yo le pongo uno de 100, no pasa nada. Ahora, como le pongo uno de 30, la hemos liado, ¿vale? O sea que si son grandes, no pasa nada. Pero yo he visto instalaciones con vasos de expansión ridículos. Evitar las cavitaciones. ¿Cómo? ¿Cómo se evita la cavitación? Haciendo que la presión en aspiración de la bomba no baje mucho, con lo cual los vasos de expansión se colocan siempre en aspiración de bomba. Así, en esa aspiración, este vaso es capaz de mantener más o menos constante esa presión para que no baje mucho, ¿vale? Tener el concepto de NPSH cuando habléis cuando hagáis la selección de bombas, o la hagan, que os lo dé, y con esto sacáis la presión que tenéis, a la que tenéis que cargar el circuito, ¿vale? Y en el equilibrado, tener claro el concepto de que estas válvulas tienen que tener una pérdida de carga que le otorga a alguien, no solamente por instalarlas, ya funcionan, no, sino que alguien tiene que ver qué numeritos hay que ponerlo aquí, o sea, que alguien me tiene que decir cuál es la autoridad de la válvula para que funcione correctamente y el caudal que pase sea el correcto, de forma que tengamos los circuitos desequilibrados, que los tengamos equilibrados, ¿vale? Esta misión es de la válvula de equilibrado, hacer que los circuitos más favorecidos tengan una pérdida de carga para que al final todos sean iguales. Esto con caudal constante. Cuando no tengamos caudal constante, pues tendremos que hacer regulaciones. Bueno, y que se puede hacer equilibrados por montante, por ramal o por unidad terminal. Por unidad terminal siempre que la unidad sea grande. El variable, que lo que hace es que contra una unidad terminal que tiene potencia, o sea, el caudal de agua que le entra es variable, esta válvula ya no es fija, no trabaja en un único escenario, sino que tiene que ir detrás de esta válvula de control de potencia para equilibrar cada uno de los ramales, de los montantes o de las unidades terminales. Y el más avanzado, que sería
el equilibrado de PCV, donde sí que controlamos por ramal. Fijaros que sería muy caro meter la válvula de control aquí, sería muy caro. Aquí, por ejemplo, mezclan dos tipos de válvulas, pero bueno, tampoco es que sea lo más indicado. Este control lo que hace es controlar no solamente una de las tuberías, sino que controla las dos. Y viendo qué ocurre aquí y qué ocurre aquí, esta válvula crea una pérdida de carga en el ramal para hacer que todo el caudal para hacer que cada ramal reciba su caudal. A ver, me preguntan, ¿cómo se controla el bypass entre colectores principales cuando la demanda es de pocos sectores en proporción al anillo secundario? Bien, ese control de bypass, que os referís a supongo que os referís a esto, ¿no? Eso es simplemente, de hecho hay una forma de hacerlo que es que todo el colector sea un único tubo. Vale, ahora te contesto, Enio. Vale, estoy con la pregunta de Maximiliano. ¿Cómo se controla el bypass entre colectores principales cuando la demanda es de pocos sectores en proporción al anillo secundario? Vale, se puede hacer o con una válvula de corte ligera, a mitad de apertura, o hacer todo el colector del tirón. No hay problema, porque al final aquí se van a crear unas aguas que no van a estar ni a 7 ni a 12. Aquí el agua saldrá para 7 y volverá con 12. ¿Qué es lo que pretendo? Que si una bomba en cualquier momento, es que no me sale la palabra, no encasquillar, se para, el rotor para, porque tiene una sobrepresión, porque a lo mejor hay válvulas que empiezan a cortar sectores rápido, pom, pom, pom. Bueno, pues te puedes encontrar a lo mejor con un golpe de ariete, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que en vez de que esa presión que va hacia allá y vuelve por retorno se transmita a la enfriadora y pueda fastidiar el intercambiador de placas, pues por aquí también se igualan. Pero no hace falta controlarlo. Simplemente con que exista esta unión es suficiente. Ya os digo, o puede ser con un colector completamente corrido, todo un tubo recto, o con una válvula que exista entre los dos y que esté a media apertura. Simplemente que el agua, si hay una presión en una de ellas, una sobrepresión, se transmitan, ¿vale? Y haga de amortiguador, ¿vale? Y que no llegue esa presión al intercambiador de placa o al multitubular, pero el multitubular es bastante menos sensible, ¿vale? O sea que no hay que controlarlo y regularlo, simplemente con que exista es válido. O sea, lo que no se puede hacer es dos colectores, el del colector de frío y el colector de calor, sin esa unión. Si no pones esa unión, algo algún día pasará. Vale, Enio me pregunta, bueno, me dice que hola, muy buena la presentación, muchas gracias. Consulta para medir la presión del filtro I de la bomba. Y dice, consulta para medir la presión del filtro I de la bomba de la bomba. El manómetro debería ser capaz de medir presiones negativas. ¿El manómetro debería ser capaz de medir presiones negativas? Porque porque esa parte está en depresión. Vale, vamos a ver. Me está preguntando si el manómetro de aquí debe de ser capaz de predecir presiones negativas. Vamos a ver, las presiones no son nunca negativas. Las presiones son siempre presiones. Ahora, yo puedo decir que la presión en este sentido es positiva y en este sentido es negativa. Pero yo nunca puedo tener menos un bar. Puedo tener menos un bar relativo, pero no puedo tener menos un bar absoluto. O sea, como mucho creo el vacío y tengo un cero bares. Pero yo no puedo tener menos un bar absoluto. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta bomba, imaginaros que me da 10 metros de columna de agua. Por el circuito pierde 5. Pues 10 menos 5, ya aquí va a tener 5 metros de columna de agua. Con lo cual, si el filtro normalmente pierde 1, la diferencia 5, 1 que pierde aquí, entre este punto y este me deberían de quedar 4 bares. ¿Vale? 4 metros de columna de agua si la máquina trabaja bien. O sea, si el filtro está limpio. Si yo al abrir aquí y aquí detecto que me quedan 3 o 2, ya sé que aquí no se está perdiendo un metro de columna de agua, se está perdiendo más. Pero los manómetros nunca te va a encontrar un manómetro, fijaros en este manómetro, ¿vale? Cero. Es lo mínimo. Nunca te va a poner -1. Cuidado, porque sí te va a encontrar con manómetros que miden -1. ¿Cuándo? Si queréis buscar en el Keter Academy un vídeo que se llama presión absoluta y presión relativa, y lo explico. En los manómetros de carga, en los puentes manométricos, cuando cargáis gas, sí que aquí os podéis encontrar con un -1. Ese es el vacío. ¿Por qué? Porque al manómetro le afecta la presión atmosférica.
Con lo cual, el manómetro siempre va a tener una presión de un bar por encima de él. Con lo cual, para medir un vacío, va a tener que llegar hasta el -1. Es un concepto un poco complejo. Ya os digo que los manómetros, como mucho, miden cero, pero los puentes manométricos sí que tienen un manómetro, uno de los dos, el de baja, que va a llegar hasta -1. Buscar en Keiter Academy un vídeo que se llama presión absoluta y presión relativa. Ahí os lo explico y ya verás cómo funciona. ¿Vale? Maximiliano, muchísimas gracias. Dice que muchísimas gracias. Excelente presentación. Gracias, Maximiliano. Tiene usted buen gusto. Y no sé si tenéis alguna pregunta más. Si os ha gustado y habéis aprendido después del repaso que se os queden esos conceptos y los ponéis en práctica, veréis que las instalaciones de agua van a salir mucho mejor. No hay que tenerle miedo, simplemente saber lo que se está haciendo, no hacer tonterías de con una bomba controlar un edificio, no hacer tonterías de no equilibrar circuitos, no hacer tonterías de no colocar vaso de expansión apañado. Si no es hacer tonto, el agua es muy agradecida, ¿vale? Yo sé que a casi todos gustan más las instalaciones de gas. Otra pregunta. Enia me dice, ¿qué presión debería de haber en el colector general cuando hay varios circuitos con distintas presiones? Depende. Depende. Tú vas a tener una presión de carga cuando el circuito está completamente parado y, por ejemplo, va a tener 3 bares, porque tú has cargado, bueno, por aquí tienes que tener, aquí. Ahí no se ve muy poco, esa es una válvula de expansión. A ver si se ve aquí en este. Que es otra cosa que hay que dejar. Mira, este circuito. Este es el circuito de llenado, ¿vale? Porque cuando haces el circuito, pero la primera vez el circuito está vacío. Pues tienes que llenarlo de agua y luego purgarlo. Los purgadores también son interesantes, pero vamos, los purgadores están por aquí, tengo purgadores por todos lados, por todos lados. En todos los puntos altos, un purgador. ¿Vale? Pero bueno, ese me parece que era demasiado básico como para contarlo. Vale, tenemos la presión de carga. Entonces, en función del NPSH, de todo lo que hemos dicho, pues decidimos tener 3 bares de presión de agua. ¿Vale? Que tenés 3 bares o tenés 4 es un poco indistinto. El tema es que si hay alguna fuga, el aire no entre dentro. Siempre esté en presión el agua contra la atmósfera, ¿vale? Entonces, si aquí tenemos 3 bares, pues depende de cómo empiecen a entrar y a salir bombas, esto va a fluctuar. Esto va a fluctuar. Pero los vasos de expansión, que si os fijáis, siempre están en aspiración de bomba. Mira, fijaros, siempre tenemos los vasos de expansión en aspiración de bombas. En aspiración de bombas podemos tener vasos de expansión comunitarios, vamos a decirlo así. Con este vaso de expansión soy capaz de dar servicio a todas estas bombas. Cuanto más pongamos, mejor. La misma normativa que he contado, la 100-155, pues te dice dónde se pueden colocar. Y se pueden colocar en aspiración de bombas. La cosa es que tengan el volumen calculado bien para que aguanten la dilatación del agua por los cambios de temperatura, ¿vale? Pero que las presiones pues van a fluctuar. Aquí se coloca, si todo el circuito está a 3, pues aquí a lo mejor se coloca en 2,5. Tampoco te creas que las bombas tienen unas presiones bestiales, porque para tener un bar, la bomba tiene que tener 10 metros de columna de agua. Esa es otra. A ver si vais a empezar a meter, como yo he visto por ahí, bombas con 25 metros de columna de agua. Esa instalación está mal diseñada. Ya os digo yo que tenéis tuberías finas, me digo muy delgaditas, velocidades de paso entre 1,5 y 1,8 metros por segundo, no subáis a 2, porque cuando tengáis los codos en las tuberías, si hay una arenilla o lo que sea, va a empezar a rozar ahí y una y otra y fastidiáis la tubería. Velocidades de paso por tubería de 1,5 a 1,8 metros por segundo. ¿A qué venía eso? Ah, sí. Bombas entre 7 y 10 metros de columna de agua. 12, venga, va, pero no más. No más. Si os da más de 10, 12, revisad el circuito porque tenéis algo mal. A no ser que sea un circuito muy largo. Un circuito súper largo que entonces, bueno, pues a lo mejor lo que interesa es dividirlo en dos, de alguna forma. ¿Vale? Pero no empezáis a meter bombas de 25 metros sin que venga a cuento, ¿vale? Eso también es otro punto que tenéis que tener en cuenta. Pero que las bombas no van a alterar demasiado la presión en los colectores. ¿Por qué? Porque esta bomba inyecta contra el colector y esta aspira. Entonces esta bomba presiona y esta depresiona. Suele ser bastante estable y ya os digo, tenéis que tener bombas muy grandes para que empiecen a moverse los bares por ahí, ¿vale? O sea que tampoco. A ver, Carlos me dice, profesor, ¿podríamos colocar antes de la entrada de succión de la bomba secundaria el manómetro de presión para saber si satura el filtro I? Claro, ese es el tema. No sé si que a lo mejor no te he entendido bien la pregunta. A ver, un segundo, vamos a ver esto. ¿Podríamos colocar antes de la entrada de succión de la bomba secundaria esta? Bueno, de la secundaria o también de la primaria, que la configuración es la misma.
¿No veis? Esta también tiene lo mismo los puentes de manómetro, ¿vale? Entonces, en esta que se ve más grandecito, aquí, dice, ¿podríamos colocar antes de la entrada de la succión de la bomba secundaria aquí el manómetro de presión para saber si satura el filtro ahí? Claro, vosotros colocáis estas 3 tomas y en función de que, y todas las llaves cerradas, y en función de cuál abrís, veis, si abrís aquí y aquí, estáis viendo la pérdida de carga en el filtro, porque aquí se comunica esta presión y esta presión. Esta va a ser mayor que esta. El manómetro que va a haber, la diferencia. Si abrís esta y esta, el manómetro que va a haber, aquí va a haber una presión baja y aquí va a haber una presión alta. El manómetro que va a haber, la diferencia. Entonces aquí vamos a tener la presión de la bomba, la presión disponible que me da la bomba, y aquí, abriendo esta y esta, vamos a tener la pérdida de carga en el filtro. Y si abrimos aquí y aquí, veremos la pérdida de carga total del circuito. Que eso también se puede ver para, bueno, pues si el circuito está calculado y tiene una pérdida de carga de 7 metros de columna de agua o de 8 metros de columna de agua, si al abrir aquí y aquí la pérdida de carga de 9-10, algo ha pasado por ahí, alguna válvula se ha cerrado, alguna válvula está obstruida, algo está ocurriendo que está impidiendo que pase el agua. Con lo cual, ya os digo, este juego de manómetros es interesante. Normalmente se pone de 2 aquí y aquí, pero bueno, a mí me gusta también colocar el tercero para saber la pérdida de carga de aquí. Carlos, considerando ambas bombas primaria y secundaria, tengo muchos problemas con la saturación. Es demasiado constante y tengo cavitaciones frecuentes. Vale, pues si tienes cavitaciones frecuentes, empieza a mirarte los vasos de expansión que están cortos. ¿Vale? Empieza a mirarte los vasos de expansión porque los tienes cortos, seguro. Seguro, seguro, seguro. ¿Vale? También ten cuidado porque cuando tienes 2 bombas, también me lo he encontrado y esto es un fallo grave, donde estos caudales y estos caudales no cuadran demasiado. Entonces puede que estas bombas no den suficiente caudal aquí para que aspiren estas bombas. Y también te puedes encontrar con cavitaciones. Pero tiene toda la pinta de que tiene los vasos de expansión o no funcionando, o sea que están rotos, que la membrana ha muerto, o que son pequeños. Míratelos porque por ahí puede que tenga algo. Bueno, pueden ser más cosas, pero a mí me huele a vaso de expansión, ¿vale? ¿Más preguntas? Aquí. Muchas gracias, Enio. Dice que solo agradecimiento y aplauso. Muy buena presentación. Pues me encanta que os haya gustado. Ya os digo, con que hayáis quedado con esos conceptos, eh, feliz y contento, ¿vale? De todas formas. Gracias, Carlos. De todas formas, si tenéis alguna pregunta más, ya sabéis. Fran Gallardo está por ahí dando vueltas, ¿vale? Y yo estoy aquí. No, bueno, yo estoy aquí. Aquí pone el correo. Ay, ¿no lo pongo? Vale. Bueno, pero Fran me tiene cogido. Y si no, también entra aquí en la página con este QR, tenéis la página web de Cater. Y no, ese no. Pero ese no. Pero lo que sí que tenéis que hacer es entrar aquí, al Cater Academy, ¿vale? Entrad aquí porque ahora mismo acabamos de sacar un manual de ventilación de espacio que está muy chulo y después también sacaremos, que estoy haciéndolo, pero esto es más complicado, uno de hidráulica, donde contaré esto y contaré más cosas, ¿vale? Entonces entras por el Academy de vez en cuando y a ver qué hay colgado, a ver qué vídeo hay o a ver qué puede ser interesante para que lo tengáis y si no también a Fran, pues decir, Fran, a mí me interesaría otra formación de esto o un manual de aquello. Pues ya vemos la forma de que lo tengáis, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias por aguantar el tirón y nada, pues nos vemos en la siguiente. Saludos. Lleví también de poco ventilado. Dios.